Vamos a venir a este tiempo de la palabra. Quiero hablarles el día de hoy. Sentí en mi corazón que teníamos que hablar de la vida de Sansón y su paralelismo con Jesús y su paralelismo con nosotros también. Vamos a examinar un poquito a su vida, no el todo, pero como también como creyentes pasamos por las mismas cosas. Sansón fue un tipo de Jesús porque su nacimiento fue un nacimiento sobrenatural. La mamá no podía tener hijos, clamó a Dios y vino un nacimiento sobrenatural, aunque ella era estéril. De la misma manera, el nacimiento de Jesús fue sobrenatural. El nacimiento de Jesús fue anunciado por un ángel, primeramente a María y después a José. Y el nacimiento de Sansón también fue anunciado primeramente a la mamá y después a Manoa, el papá, y de esa manera se confirmó su nacimiento. Es otro tipo de Jesús. Y también otro paralelismo es que Sansón hizo más con su muerte que con toda su existencia. El día que murió, ese día trajo una gran victoria, y el día que murió Jesús también trajo una victoria también sobre la muerte, ¿verdad? Denle un fuerte aplauso al Señor. Entonces, por ese lado está el paralelismo de Sansón con Jesús, pero humanamente fue muy parecido a nosotros. Ahí ya humanamente no se pareció en nada a Jesús, ¿verdad? Porque tuvo novias, tuvo puras novias no cristianas y una esposa tampoco cristiana, y fue un matrimonio que duró muy poquito. Vota con alguien, dale una palmadita y dile: cualquier parecido con la verdad es solo coincidencia de lo que vamos a examinar con la vida de Sansón. Sansón estuvo a punto de casarse con una filistea, pero como tenía un temperamento predominantemente sanguíneo, pero también colérico, es decir, que él era juguetón, todo el tiempo estaba haciendo bromas y se comprometía. Pero también recuerda que Sansón fue uno de los jueces de Israel, fue un superhéroe. Por eso a los niños les encanta la historia de Sansón, porque fue un superhéroe. Tenía músculos fuertes, era grandote, era como ¿quién será? Como un La Mole, como un Thor. Era un superhéroe y gobernaba Israel en aquella época, que era gobernado a través de jueces. Es decir, que fue un tipo presidente o rey, pero no con tanto glamour, sino eran llamados jueces. Entonces él se comprometió con una chica filistea a pesar de que los papás no querían. Otra vez voltea con alguien y le dice: dile muy parecido, ¿verdad? Los papás no quieren, que no, que con esa no, que con esa no, y él se aferró. Y ahí, sin embargo, en esa historia se nos muestra que durante la boda con la mujer filistea Timnat, Sansón propuso un reto a los invitados. Imagínate, era tan fantoche y era tan sanguíneo que en plena fiesta él hace un reto a todos los invitados y les da un enigma. Y el enigma está en Jueces 14:14, que dice: del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Y él quería que la gente adivinara de un evento que a él le aconteció y que solo él sabía. Porque en una ocasión, en un camino, se encontró a un león muerto, pero luego de regreso en el vientre del león había un enjambre de abejas y había miel, y él tenía hambre y tomó de la miel. Pero eso es algo que solo él puede saber. Es como si tú inventas algo que te pasó de chiquito, que te caíste quizás de un árbol o comiste higos y quieres inventar que del árbol había dulzura. O sea, ¿quién va a saber, no? Y él se inventó esa historia y les dijo: si ustedes me adivinan de qué se trata, les voy a dar un vestido a cada uno de ustedes. Entonces el enigma era clave y significaba: el devorador era el león, salió comida, la miel; el fuerte, también el león, y salió dulzura, la miel. Obviamente los filisteos no pudieron deducir de qué se trataba, y entonces Sansón
cuando planteó este enigma y no podían descifrarlo, la esposa, amenazaron a la esposa. Esta primera parte es de que amenazan a la esposa de muerte y le dicen: si tú simple y sencillamente no nos dices la verdad de qué se trata, porque ahora ya no es por el vestido, ya es porque ahora queremos saber, te vamos a quemar viva a ti y a tu papá. Entonces, pobre mujer, así con esa amenaza, que dijo: pues tengo que sacarle la verdad. Intentó sacarle la verdad, le dijo: por favor dime, y Sansón no se dejó por un tiempo, pero al final ella lo convenció, porque ella lloraba mucho y lo convenció. Y entonces, pues estos filisteos le dijeron a él el enigma, y luego supo que la esposa le había dicho, ¿y qué crees? Se enojó con la esposa. Se enojó con la esposa y se fue con la mamá. Así como alguna vez algún esposo se ha enojado y se va con la mamá. No levanten la mano, esposos, ¿cuánto lo han hecho? Algunos van a levantar una mano porque fue una vez, otros dos, otros los dos pies porque lo han hecho muchas veces, ¿no? Y se enojó y se fue y les dijo: si no le hubieran dicho eso a mi esposa, ustedes no hubieran sabido la verdad. Pero lo trágico vino cuando el papá de la esposa le da por esposa al padrino de la boda, o sea, al best man, o sea, al mejor amigo de Sansón, se la da por esposa. Pues después de un tiempo Sansón se le baja lo corajudo, porque era bien enojón, su problema era la ira y el capricho. Abraza a alguien por ahí, dile: pura coincidencia. Pues se le bajó el enojo, y ¿qué crees? Que regresa por su mujer, y cuando regresa se da cuenta que el papá, o sea, el suegro, se le había dado al mejor amigo de él, al padrino de la boda. Y él se enoja, ¿verdad? Después de que pagó la deuda de los 30 vestidos. ¿Sabes cómo pagó la deuda? Mató a 30 filisteos, los encueró y llevó su deuda pagada, porque como era fuertote, pues podía hacer lo que quería. Entonces se enoja, y viene la historia de que amarra a 15 zorras o chacales de la cola e incendia los campos de los filisteos. Y él dijo: ahora sí, que ni me culpen, porque ustedes me provocaron. Y entonces esto nos lleva a entender cómo la venganza sobre la venganza jamás es buena, siempre termina en algo peor. Amarra las zorras, quema los campos, y entonces ellos pues tratan de capturarlo, lo entregan por miedo, ¿verdad? Lo encuentran en una cueva y pues no logran nada, porque él con las cuerdas que lo amarraron las rompe, mata a esos filisteos. Tremendo, iracundo, violento. Otra vez abraza a alguien y dile: cualquier parecido otra vez con la realidad. Y después se hace de otra novia. Esta no es filistea, la más famosa de todas sus novias. ¿Cómo se llamaba? Si te llamas Dalila, no sé por qué te pusieron así, pero ojalá y no te parezcas en nada a Dalila. Era su novia, se andaban acostando, eran novios, amigos con derechos. Y a ella la sobornan. En este caso no la amenazaron con matar a nadie, la sobornan. Y le dicen: ¿sabes qué? Te vamos a dar un montón de piezas de plata, pero queremos acabar con él, porque no podemos. Y entonces, ya sabes, como mujer lo chantajeó: ándale, que dime, le hacía cosquillitas, ya platícame de dónde proviene tu fuerza. Y él le inventó, ¿no? El primer intento: ¿sabes qué? Si me amarran con 7 cuerdas, se me acaba la fuerza. Y ahí van a comprar las cuerdas. Cuando él se duerme, lo amarran. ¿Y qué crees? Que cuando ya los filisteos, y grita la Dalila: los filisteos aquí. Y pum, cuando él se despierta, pues rompe las sogas. Y otra vez: no, ya que por favor dime. Segundo intento: pues no, es que las cuerdas tienen que ser nuevas, nuevecitas, que no se hayan ocupado para nada. Lo vuelven a amarrar, y la Dalila, cuando llegan los filisteos, ella no era filisteo, pero estaba pues asociada, se dejó corromper, le gustaba la lana. Y entonces otra vez rompió Sansón las cuerdas, y no pudieron contra él. Y ya llorando ella lo chantajeó: que tú no me quieres, que no me amas, si me amaras, si me quisieras, me dirías la verdad. Y le dice: ¿sabes qué? Todo viene si me amarran del cabello algunos pañuelos. O sea, solamente se la pasaba jugando. Y al final tampoco, hasta que ella lo chantajea, ya hasta con dejarlo. Y ahí sí él como que ya dijo: no, pues la voy a perder.
y le revela la verdad del cabello. Le cortan el cabello, se queda sin fuerza. Ese es el final de la historia. Lo atrapan, se lo llevan y al final él sí queda sin fuerza, sin propósito y termina muerto. Y en el último momento, en el último instante de su vida, pues el cabello le crece y termina derrotando a todos los filisteos. Palabras más, palabras menos, esa es la historia. Esa historia le encanta a los niños. Pero veamos entonces ahora, para entrar al mensaje, cómo nos parecemos a su historia y cómo podemos aprender de Sansón. Número uno, ahí en su infografía, él conocía que tenía un propósito en Dios. Escribe la palabra propósito. La Biblia dice que cuando tú y yo no conocemos a Dios, vivimos ajenos, ¿verdad? Al consejo de Dios, vivimos ajenos a la vida de Dios y ajenos a su propósito. Pero ahora que somos creyentes, tú y yo tenemos propósito en Cristo y lo sabemos. Dice Jueces 13:5: pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Él sabía su propósito. Él sabía que había sido llamado para acabar con los filisteos. Y tú y yo sabemos y tenemos que entender que tenemos un propósito en Cristo Jesús. La Biblia dice en Efesios capítulo 2 verso 10 que somos hechura suya. ¿Quién nos hizo? Dios. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Para qué fuimos creados? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? Hacer buenas obras. No somos salvos por buenas obras, pero fuimos creados para hacer el bien, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Así es que tú y yo tenemos que entender que hay un propósito eterno. Dios ha preparado cosas buenas para que podamos andar en ellas. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso de gloria a nuestro Dios? Entonces tenemos un propósito, somos parecidos en eso, en él. Sansón era un hombre además bendecido. Cuando tú entiendes tu propósito, la bendición de Dios va a caer sobre ti. Cuando alguien entiende su propósito, acepta el reto de Dios, camina en el reto de Dios, camina en el propósito de Dios, ¿qué crees? Las bendiciones te siguen. Estas señales seguirán a los que creen. La vida te sigue, la bendición te sigue, las bendiciones te persiguen cuando tú entiendes que tienes un propósito y caminas en él. Cuando le comienzas a creer a Dios, Él va a bendecir tu vida. Jueces 13:24 dice: y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón, y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaos. El espíritu de Dios comenzó a manifestarse. Cuando tú y yo somos personas que caminan en el propósito de Dios, el Espíritu de Dios se va a manifestar en tu vida. Tú vas a ver la manifestación en todos los días. Cuando caminas con Dios, comienzas a ver las grandes obras de Dios y comienzas a entender que tú has sido llamado para ser bendecido. Di conmigo: yo he sido llamado para ser bendecido. Dice Salmos capítulo 1 verso 3 que seremos como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Así son los hijos de Dios. Tiene que llegar un día en que todo lo que tú haces prospera, porque entiendes que has sido llamado a ser bendecido. Amén. O sea, tienes que entender que cuando entiendes que tienes un propósito y obedeces el propósito de Dios, tú tienes bendiciones especiales. El favor de Dios está sobre tu vida, en tu trabajo, en tu negocio, en lo que haces, hasta para estacionar tu coche. O sea, tienes una vida VIP si le crees a Dios. Abraza a alguien y dile: eres VIP, very important person. Y nosotros vamos a creerle a Dios y vamos a ver el favor de Dios sobre nuestras vidas. Y cuando tenemos el favor de Dios, más vale que no miremos hacia atrás a ver cuando otros no son favorecidos, porque el favor de Dios es injusto. El favor de Dios es favor. Caminas en el favor y en la misericordia de Dios
y no puedes hacer nada, simplemente cosechas lo que tú le has creído a Dios. En tercer lugar, saber su propósito y que era bendecido lo llevaba a vivir al filo de la navaja. ¿Sabes que hay cristianos que saben su propósito? Saben que Dios les ama y por eso se la viven tranquilitos, sin compromiso, en el filo de la navaja. Dice Jueces capítulo 14 verso 1: y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos ni en todo nuestro pueblo para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta mujer porque ella me agrada. O sea, me gusta y eso es lo que quiero y lo quiero yo, ya. Pero la Biblia dice que cuando él tomó sus decisiones de vivir al filo de la navaja, de andarse portando mal, de andarse diciendo: bueno, voy a llegar hasta aquí, no voy a tener consecuencias, la vida lo trató como un juguete. Cuando tú y yo somos personas que vivimos al filo de la navaja, la vida va a jugar contigo, el diablo va a jugar contigo, te estás metiendo en el terreno enemigo. Dice Jueces 16:25: y aconteció que cuando, nos dice ahí, sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamen a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Él era un juguete. Al final de los tiempos, al final de la vida, si tú y yo queremos jugar con Dios, si tú y yo queremos tener un pie en el cristianismo y un pie en el mundo, tú terminarás mal, terminarás solo, terminarás triste, terminarás como un juguete y la gente nada más se divertirá contigo. No podemos nosotros entender, y debemos de entender, que el pecado es más fuerte que nosotros. Tú no le vas a ganar al pecado. Por eso nunca ves en la Biblia que Dios nos llame a luchar en contra del pecado. ¿Por qué? Porque luchar en contra del pecado, que tú quieras decir: pues sí peco, pero después salgo en el último momento, no lo vas a hacer. La Biblia nos llama a huir. Huye de las pasiones juveniles, huye de la corrupción. Sansón fue tentado en las siguientes áreas y es donde tú y yo vamos a ser tentados. En primer lugar, él fue tentado en el dinero. Se la pasaba apostando. Yo no sé cuántos hay aquí que apuestan. Eres libre de apostar, pero la gente que apuesta, la gente pierde su dinero. Yo a veces veo chicos que me dicen: que yo apuesto en el fútbol y que he ganado. Y le dije: a ver, enséñame tu historial. Porque las aplicaciones te muestran un historial. No, es que ayer me gané 800 pesos, que no sé qué. Y ya cuando veo, invirtieron, digamos, en todo su historial de apuestas 11,000 pesos y hoy tienen menos 600. Quiere decir que ya perdieron 11,600. Pero tienen la fe de seguir ganando y queriendo hacer cosas. Vas a ser tentado en el dinero, vas a ser tentado en no diezmar, vas a ser tentado en no ofrendar, vas a ser tentado en no ayudar a los demás, vas a ser tentado en ser mezquino, vas a ser tentado en ser ambicioso con el dinero. Y la Biblia dice en Lucas 16:10 que el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Si tú quieres ser una persona bendecida, tienes que tener tus finanzas en orden, tienes que ser una persona que sabe cómo gasta el dinero, y Dios entonces te va a bendecir, porque la Biblia dice que el dinero Dios nos lo da para que disfrutemos de todas las cosas. Es para que disfrutes, sí, es para que disfrutes, pero es para que lo administres correctamente. Y este Sansón era alguien que no administraba para nada el dinero, que le gustaban las apuestas, que le gustaba andar de parranda, andar de farra, ¿verdad? Era un tipo que simple y sencillamente era manirroto, no le importaba cómo conseguirlo. En segundo lugar, él fue tentado en la sexualidad. Y tú y yo vamos a ser tentados en esa área de su vida, ¿verdad? Cometió esos 3 errores con una mujer filistea, con una prostituta y con Dalila, la cual no era filistea, pero estaba coludida con los filisteos.
y vamos a ser tentados. Y yo quiero decirte, hermano, hermana, que no hay nada que traiga más destrucción que los problemas sexuales. No hay nada que sea más difícil de perdonar que los problemas sexuales. Y no hay nada más difícil de salir que los problemas sexuales. Por eso no vivas al filo de la navaja. Mejor ni te metas en eso. Es una decisión de vida. Vivir en integridad, vivir fuera de la pornografía, vivir fuera de la fornicación, vivir fuera del adulterio es una decisión de vida. Uno tiene que decidirlo. Hay muchas razones que te empujan. Te puede empujar el mal carácter de tu cónyuge, te puede empujar el no tener esa área de tu vida satisfecha, te puede empujar el mundo y lo que dice el mundo, la manera de pensar del mundo. Pero al final de las cuentas acabarás como Sansón, sintiéndose solo, muy solo. Él acabó solo y siempre estaba solo por sus caprichos. Siempre tenía novias con las cuales terminaba y luego otra, pero al final siempre estaba solo. Y perderás el respeto de tus hijos, perderás el respeto de tus amigos, perderás el respeto de todas las personas, porque ese tipo de cosas, hay dos áreas que son las que más mancha nos traen al ser humano: el pecado sexual y el pecado que tiene que ver con el dinero. Cuando tienes deudas y no las pagas, cuando eres una persona que no lo tiene a causa de los errores que tienes, y terminamos lastimados, avergonzados, y dañamos a mucha gente a nuestro alrededor. Muchas congregaciones, ministerios han sido severamente lastimados por este pecado, y es difícil, muy difícil salir de ahí. Por eso necesitamos cuidarnos. Sansón fue tentado en el dinero, en la sexualidad, pero también Sansón fue tentado en la ira, en el enojo. Como se los platiqué, él planteó un acertijo, y la Biblia nos muestra en Jueces capítulo 14 hasta el verso 19 que el Espíritu del Señor vino con poder sobre Sansón, quien descendió a la ciudad de Ascalón y mató a 30 hombres, les quitó sus pertenencias, dio la ropa a los hombres que habían resuelto el acertijo, pero Sansón seguía furioso. Si nosotros no controlamos la ira, el enojo, la Biblia dice que es insaciable. Di conmigo: somos una máquina de enojo. Hicieron una práctica, no sé si ustedes lo recuerdan, hace muchos años en Londres, en Inglaterra. Había un camión donde metían a la gente que decía: yo no logro controlar la ira. Fue muy chistoso porque había una fila muy grande, y de eso fueron valientes, porque la gente iba a saber acerca de ellos. Cuántos más no fueron, pero que tenían mucha ira. Y lo que quería probar un psicólogo es que si tú sacabas la ira te calmabas. Entonces nos metían a un cuartito y ahí les daban diferentes instrumentos y les decían: pues ¿qué te gustaría utilizar? Ladrillos, bates, ollas. Eran hombres y mujeres, no solo hombres, hombres y mujeres. Ok, cuando ya estés ahí va a haber cristales que romper, te daban equipo para no lastimarse, y vas a pensar en la persona que odias y se lo vas a aventar. Si es un bate, así: odio a mi suegra, así, maldita, desgraciada. Podían decir todo lo que quisieran, así, malas palabras, lo que sea, ¿no? Yo no las voy a decir aquí ni en ningún lado, pero menos aquí. Pero tenían eso, y además los filmaban, ¿no? Y pasaba que salía. El experimento terminó en que no se calmaban, en que eran una máquina de enojo. Entre más enojo sacas, más enojo tienes. Era increíble, porque el resultado, estos psicólogos pensaron: creemos que se van a calmar, creemos que la gente se va a relajar porque ya sacó la ira, ya sacó el enojo. Y no, el resultado fue que no, que tenían todavía más enojo. Es como una máquina de hacer hielos. Le sacas el hielo y sigue cayendo, y sacas, y si está buena la máquina, sigue sacando el hielo. Volta con alguien y dile: eres una maquinita de enojo. No creas que por sacarlo lo vas a contener más. Y la Biblia dice que los mató a los 30, los desnudó, y con eso pagó su deuda. Pero él seguía furioso por lo que había sucedido.
Bueno, ya te desquitaste. Y se volvió a la casa de sus padres a vivir con ellos. Y su mujer fue dada en matrimonio a quien había sido padrino de Sansón en la boda. Entonces uno piensa que ya se desquita. Por eso siempre es mejor, si hay una discusión matrimonial, yo lo que les digo, les aconsejo es: váyanse a dar una vuelta, pero cada quien por su lado. Le preguntaba a un señor que ya estaba viejito, tenía 50 años, estaba celebrando 50 años de matrimonio, y le dijeron: ¿cuál es su secreto? Y él dijo: me fui muchas veces a dar la vuelta al parque. Y bajas expectativas también, dijo. Low expectations. O sea, necesitamos bajar la expectativa y necesitamos entender que no solucionamos nada al estarnos peleando, ¿no? Y pasa que uno el otro en el matrimonio, o la esposa al esposo, el esposo a la esposa, pues órale, ven, si no eres cobarde, vamos a hablarlo y vamos a resolverlo. No se resuelve nada cuando todo está calientito. Como cristianos tenemos una gran ventaja. ¿Cuál es? Vamos a Dios, y la Biblia dice que en su presencia hay plenitud de gozo y que hay delicias a su diestra. Lo único que te puede traer paz, lo único que te puede traer gozo, lo único que te puede traer tranquilidad, nuevas ganas de seguir adelante en el matrimonio es: en su presencia hay plenitud de gozo. Él es el único que te puede dar gozo. Él es el único que te puede dar paz, alegría, tranquilidad. Y en último lugar, él fue tentado también en servir. Se le pedía servir, pero él servía cuando quería, y cuando no quería, no servía. Él hacía cuando lo que se le daba la gana. Pero nos dice Deuteronomio 28:47: por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas. Hay un momento en tu vida que tienes abundancia de todas las cosas, y el Señor dice: no serviste con alegría y de corazón. Tú no serviste porque tenías en el momento la abundancia, lo pudiste haber hecho. Dice: servirás por tanto ahora a tus enemigos, que enviare Jehová contra ti con hambre y con sed. Ya no con abundancia y con desnudez y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Wow, es una palabra muy fuerte, pero es lo que pasó con Sansón. Cuando tú y yo decidimos no servir a Dios. Por eso yo quiero animarte a que tú hagas todo el proceso de formación que como iglesia tenemos. Si no has ido a un desayuno a nuevos, ve a un desayuno a nuevos. Pero ya tengo años en la iglesia, ve a tu próximo desayuno a nuevos. Si no has ido, si ya fuiste, no repitas. No es una invitación para todos, es si no lo has hecho. En siguiente lugar, ve a un grupo de conexión. Ahí vas a encontrar oportunidades para servir a Dios, para dar tu tiempo, tus dones, tu talento. La iglesia es para dar nuestros dones y talentos, porque fuimos creados para eso, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ese es tu propósito de vida, tus dones, tus talentos. Ve a un grupo de conexión, alístate en un encuentro, inscríbete, ve a un encuentro, toma los 12 pasos. Los 12 pasos es un programa que nos sana el corazón, pero no quiere decir que no vuelvas a ser herido. Pero vas a tener las herramientas para volver a entender cómo se sana un corazón herido. Porque te van a herir, las personas te van a herir, y si tú no tienes tu proceso de formación, no vas a tener las herramientas. Y la gente que más te va a herir es la gente que está cerca de ti. ¿Quiénes te van a herir? Tus amigos. ¿Quiénes te van a herir? Tu cónyuge. ¿Quiénes te van a herir? Tus hijos. ¿Quiénes te van a herir? Tus padres. ¿Quiénes te van a herir? Los hermanos de la iglesia, los que están cerca de ti. ¿Quiénes te van a herir? La gente que más amas. La Biblia dice: fieles son las heridas del que ama. El que ama siempre tiene heridas de la gente que más le ama, porque teníamos ciertas expectativas, pero aprendes a sanar, aprendes a caminar en sanidad. Entonces me gustó lo que el papá de Manoah, el papá de Sansón dijo, Manoah, cuando él iba a tener el bebé. En cuarto lugar, ahí en su bosquejo dice: ¿tienes la bendición de Dios? Si tú ya tienes bendición de Dios en tu trabajo, en tu negocio, como tu familia, ¿qué harás con el niño y qué cosas tienes que hacer para que crezca? Me gustan estas preguntas. Mira, cuando uno tiene una bendición de Dios, ministerio, trabajo,
negocio, familia, uno tiene que hacerse estas preguntas como si fuera un niño. ¿Qué harás con el niño y qué cosas tienes que hacer para que crezca? ¿Qué harás con tu negocio? ¿Qué harás con tu trabajo? ¿Qué harás con tu familia? ¿Qué harás con la bendición de Dios sobre tu vida? ¿Qué harás para mantenerlo y hacerlo crecer? ¿Cuántos quieren mantener y hacer crecer sus bendiciones de parte de Dios? Amén. Dice Jueces 13:12, entonces Manoa dijo: cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos de hacer con él? ¿Cómo debe de ser nuestra manera de vivir y qué debemos de hacer con la bendición que tenemos para no caer en los pecados que Sansón cayó, para no caer en toda la vida de él y acabar solos? Número uno ahí en su bosquejo: compromiso con Dios. La razón anterior es que Dios siempre tenía que librarlo, y como tenía un propósito con Dios, pues Dios siempre tenía que librarlo, pero él no mantenía el compromiso. Por eso tú y yo tenemos que mantener nuestro compromiso con Dios para cuidar lo que tenemos, para cuidar la bendición que ya tienes y hacerla crecer. Amén. Dice Salmos capítulo 37 verso 3: confía en el Señor y haz el bien. Cuando uno confía en el Señor, uno termina haciendo el bien, su voluntad, lo que tengo que hacer respecto a este problema, a esta situación que estoy viviendo. Entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Entrega al Señor todo lo que haces y confía en Él y Él te ayudará. Él hará resplandecer tu inocencia como el amanecer, y la justicia de tu causa brillará como el sol de mediodía. Quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia que Él actúe. O sea, cuando tú quieras vengarte, tú comprométete con Dios. Cuando tú quieras enojarte, comprométete con Dios y espera con paciencia que Él actúe. No te inquietes por la gente mala que prospera. A veces decimos: ¿y por qué esa persona así le va bien y ahora voy a hacer, ya lo voy a hacer como yo quiera? Hay gente que dice: yo siento que a mí Dios no me respondió, entonces ahora voy a vivir como a mí se me pegue mi regalada gana. Terminarás solo, terminarás triste, no tendrás paz. Ni te preocupes por sus perversas maquinaciones. Ya no sigas enojado. Voltea con nadie y dile: ya no sigas enojada. Deja a un lado tu ira. No pierdas los estribos, que eso únicamente causa daño. ¿Ve Sansón? De consecuencia a consecuencia, porque nunca se controlaba. Pues los perversos serán destruidos, pero los que confían en el Señor poseerán la tierra. Amén. ¿Cuántos van a poseer la tierra? Así que decídete por el Señor. En eso consta la verdadera libertad. Entonces, número uno, me comprometo con Dios. ¿Cómo hago crecer? ¿Cómo mantengo lo que tengo y cómo lo hago crecer? Me comprometo con Dios. En segundo lugar, haz guerra espiritual. Este mundo cada vez está más perdido. Este mundo cada vez da más miedo. Pero la Biblia dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. El diablo ha metido su cola por todos lados, en el gobierno, en las instituciones religiosas, en la familia, en la sociedad, en todos lados. Está terrible la situación. Y cada vez, como yo les dije, esto se va a poner peor. No va a mejorar, hermano. La Biblia dice que esto no va a mejorar y que el diablo va a engañar, si fuere posible, aún a los fieles, a los creyentes. Entonces haz guerra espiritual. Dice Jueces 14:19 que entonces el Espíritu del Señor vino, el Espíritu del Señor vino con poder sobre Sansón, quien descendió a la ciudad de Ascalón, mató a 30 hombres, les quitó pertenencias y dio la ropa a los hombres que habían resuelto el acertijo. Él había sido llamado a ser un guerrero. Tú y yo hemos sido llamados a ser guerreros desde el lado espiritual. Tenemos que interceder por nuestros hijos. Tenemos que interceder por nuestra familia todos los días. Tú y yo tenemos que hacer guerra espiritual. Antes los territorios se conquistaban a través de ríos, mares y montañas, o se compraban
territorios a otras naciones, así como fue como Estados Unidos compró gran territorio a Canadá y a México y Hawái y Alaska. Pero sabes, Jesús ha pagado el precio ya por nosotros, y también con la guerra se ganan territorios. Así es que no se nos debe de olvidar, en el Padre Nuestro, dentro de los rubros que el Señor nos enseñó para orar, hay un momento para hacer guerra espiritual. Líbranos del mal, líbranos del mal. Y ahí podemos nosotros, tú y yo, hacer guerra espiritual todos los días. Intercede, levántate a favor de la congregación, a favor de tu grupo de conexión, a favor de tus hijos, a favor de tu trabajo, de tu negocio. Porque Satanás va a traer problemas, dificultades, tentaciones, pero tú y yo tenemos que recordar que mayor es el que está en nosotros, dentro de nosotros, que el que está en el mundo. Amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Padres, oren por sus hijos. Una vez más se los digo, oren por sus hijos, intercedan, entréguenselo a Dios. Tú y yo no podemos estar 24/7, y el diablo está especializado en destruir a nuestros hijos desde que nacen, de matarlos si fuere posible, o de acabar con su propósito, o desviarlos de cualquier forma. Pero tú y yo tenemos que interceder por ellos. Entonces, eso es en segundo lugar. En primer lugar, ¿qué hacemos? Nos comprometemos con el segundo lugar. ¿Qué hacemos? Guerra espiritual. En tercer lugar, necesitamos saber que Dios es un Dios de gracia y misericordia. Cuánto desperdicio de tiempo de un cristiano cada día, y a veces no entrar a la presencia de Dios por culpa. Es que me siento culpable, es que ayer pequé, es que ayer no me porté bien, es que ayer fallé en la ira o en la sexualidad, o fallé respecto al dinero. ¿Sabes qué? Dios es un Dios de gracia y de misericordia. Dice Jueces 16:22, pero en poco tiempo, di conmigo, en poco tiempo, el cabello comenzó a crecerle otra vez. Es decir, el propósito regresó a su vida en poco tiempo. ¿Por qué? Porque Sansón clamó a Dios. Sansón comenzó a tener sed, y Sansón comenzó a clamar a Dios. Y hoy veíamos en el transcurso del culto que nuevas son sus misericordias cada mañana, y que grande es su fidelidad. Otra vez voltea con alguien y dile: hoy estoy estrenando. Y dile: y no son calzones, es misericordia y es fidelidad de Dios. ¿Cuántos aplauden a la misericordia y la fidelidad de Dios? Cada mañana tú dices: Señor, este es un nuevo capítulo. Por eso creaste el sol y la luna. Hoy es un nuevo día. Señor, el pasado quedó atrás. Hoy yo quiero que me crezca el cabello. Bueno, no sé si a algunos literalmente les va a crecer, ¿verdad? Pero en el sentido de la gracia, de donde viene tu fuerza. Señor, hoy va a crecer mi relación contigo otra vez. Hoy voy a desarrollar mi relación contigo otra vez. Hoy te voy a buscar. No importa quién soy, soy débil como Sansón. Cometo errores como Sansón. Soy como Sansón, ya lo entendí, Dios. Pero también sé que como Sansón, y si soy como él, voy a acudir a ti, y el cabello me va a crecer al poco tiempo una vez más, y tú vas a restituir y restaurar tu propósito en mí, y voy a crecer en mi relación contigo, Señor. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Señor? Y en cuarto lugar, y con esto terminamos, entonces, en primer lugar, compromiso con Dios. Haz tu proceso de formación en la iglesia. No estamos perdidos. Es muy fácil llevar a cabo nuestro proceso de formación en la congregación. Número 2, haz guerra espiritual. Número 3, mantente en la gracia de Dios. Acércate, no permitas caer en el engaño del diablo que deja a muchos cristianos fuera. Y en cuarto lugar, reconoce que en cualquier momento Dios nos puede bendecir aceleradamente. Di conmigo: aceleradamente. Cuando tú tienes propósito en Dios, te vas a sorprender de cómo Dios te bendice aceleradamente. Si tú eres una persona que está caminando en Dios
y digamos que te vas a casar y dices no tengo los recursos, si tú le crees a Dios, Él te va a dar bendición aceleradamente. Si tú tienes un negocio que lo has recibido en fe y que sabes que es algo que viene de parte de Dios y dices no tengo todos los elementos, el Señor te dice yo te puedo bendecir en cualquier momento aceleradamente. Y si tú tienes algún propósito de cualquier tipo y tú estás comprometido con Dios, estás haciendo guerra espiritual y estás siendo una persona que entiende la gracia de Dios, te vas a acercar y Dios te va a bendecir. ¿Cómo? Aceleradamente. Di conmigo, aceleradamente. Dice Jueces 16:28, entonces Sansón oró al Señor. Sansón oraba. Yo sé que a veces hablamos solo lo malo de él, pero él se llenaba del Espíritu de Dios continuamente. Por eso vivía en el filo de la navaja, porque sentía la gracia de Dios y creía que Dios lo justificaba y Dios esperaba compromiso de él. Por eso lo bendecía, atrayéndolo con lazos de amor. Entonces Sansón oró al Señor: Señor soberano, acuérdate de mí otra vez y otra vez. Oh Dios, te ruego que me fortalezcas solo una vez más. Con un solo golpe déjame vengarme de los filisteos. Él sabía su propósito. No era que le decía a Dios: Señor, dame fuerza para matar a mi vecino. No, dame carácter para correr a mi suegra allá de mi casa. No era eso, sino él sabía su propósito. Es parte de un entendimiento ahora de la guerra espiritual y de poseer la tierra prometida de parte de Dios. Pero él decía: con un solo golpe déjame vengarme de los filisteos por la pérdida de mis dos ojos. Él había perdido los ojos, se los habían quitado, había quedado ciego. Pero yo quiero decirte que en un momento, en un instante, cuando tú y yo clamamos a Dios, podemos recibir la respuesta de parte de Él y Él nos va a bendecir. Amén, amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a terminar con esto. Y vamos a orar el día de hoy. Señor, yo creo que las personas cambian. Yo creo que yo puedo cambiar. Ahí con tus manos levantadas, entrega tu corazón al Señor y dile: Señor, soy muy parecido a Sansón, lo reconozco. He caído en el pecado sexual una y otra vez. He caído en el amor al dinero. Señor, sé que he caído en enojo, en ira, en querer vengarme. Señor, soy muy parecido a Sansón. Pero también, Señor, quiero ser parecido a Él en buscar tu rostro, en clamar a ti, así como Él un día clamó. Y cada vez que Él clamaba por ti, tu Espíritu regresaba. Hoy, Señor, clamo a ti por tu Espíritu. Espíritu Santo, lléname. Pide la llenura del Espíritu Santo al Señor. Dile al Señor: dame más de tu presencia, porque en tu presencia hay plenitud de gozo, hay delicias a tu diestra. En tu presencia yo voy a tener paz. Tú eres Jehová Shalom, mi paz. Tú eres el Dios que me da la paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Y también tú eres Jehová Jireh, mi proveedor. Tú me traes provisión en todas las áreas de mi vida, Señor. En el amor, en la satisfacción sexual, Señor. Aún tú me la puedes dar esa, Señor. Tú puedes hacer que yo me guarde. En este día ahí, con tus manos levantadas, ir al Señor: yo voy a ponerte en primer lugar, me voy a comprometer contigo, Padre. Me comprometo contigo, voy a hacer todo mi proceso de formación aquí en la congregación Mundo de Fe. Quiero terminarlo por completo. Y Señor, también en este día hago guerra espiritual. Vamos, iglesia, levanto tu voz en el nombre de Jesús. Yo levanto murallas de protección alrededor de mis hijos. Vamos, clamemos por nuestros hijos. Señor, este mundo está tratando de invadirnos. Este mundo está tratando de permearnos con su ideología, que cambia día con día, que hacen todo tipo de cosas porque no están satisfechos. Pero hoy levanto murallas de protección alrededor de mis hijos. Te pido que los guardes, que los protejas, Señor. Alínealos a tus principios, a tu palabra. Recuérdalos lo que dice tu palabra. Recuérdales, Señor, las instrucciones que tú tienes para nosotros. Que como padres no seamos permisivos, sino que nosotros podamos tener el carácter de enseñarles. En este momento levantamos monedas de protección alrededor de nuestro cónyuge. Satanás, te echamos fuera de nuestra familia, fuera de nuestro matrimonio, fuera de nuestros cónyuges, fuera en el nombre de Jesús, de toda nuestra familia. Te echamos fuera en el nombre de Jesús. Satanás, no tienes parte ni suerte en nuestro trabajo.
No tienes parte ni suerte en nuestro negocio. No podrás destruirnos, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y el día de hoy nos ponemos a la brecha a interceder. Intercedemos por nuestro liderazgo, por nuestro ministerio. Satanás, tú no nos vas a desviar, no nos vas a hacer a ningún lado. El mundo y sus alrededores no podrán. Bendecimos nuestros grupos de conexión, cada líder. Bendecimos a los pastores de esta iglesia, a los ancianos, a los líderes de grupo de conexión, supervisores, en el nombre de Jesús, Señor. Y ahora también, Padre, en el nombre de Jesús, venimos a ti por tu gracia. Gracias, Señor, porque si clamo a ti, tu presencia viene a mi vida. Y yo me acerco a ti, clamo a ti, te amo, Señor, y quiero tener una relación profunda contigo. Y ahora te pido, Señor, por una bendición acelerada. Aceleradamente bendice a tu pueblo. Aceleradamente bendice su trabajo. Aceleradamente bendice su negocio. Ábreles puertas, Señor, en su trabajo, en mejores posiciones de trabajo. Bendícelos, Señor. Levántanos una vez más con un solo golpe. Déjanos ver a nuestro enemigo caer en el nombre de Jesús y para tu gloria. Y el pueblo de Dios dice